Muchachos. Entonces, la idea de hoy era enfocarnos un poquito distinto, no tanto de biología, bueno, aunque esto es biología pura, pero no tanto lo que siempre hemos visto de lo normal, porque no sé, ahorita Alife, ustedes saben que a Alife le gusta preguntar siempre sobre lo que está pasando en la actualidad, ¿no? Toman una noticia de la actualidad, toman un suceso de la actualidad y no lo ponen y nos evalúan las competencias. Y hay un apartado de la evaluación de ciencias naturales que nos que nos coloca ciencia, tecnología y no me acuerdo otra palabra que tenía. Y ahí entran este tipo de, como de temas, que no son que uno vea así normalmente en el colegio, pero por la actualidad debemos conocerlos. Y eso, pues sociedad. Gracias, parce. Entonces, antes que nada, si en algún momento me escuchan mal, me dicen, acá está lloviendo en mi pueblo, entonces a veces se va la luz, se puede ir la luz, si se va la luz me disculpan, o se va el internet. Entonces, vamos a comenzar hoy la dinámica, vamos a hablar de virus. Entonces, ¿qué es un virus? Yo creo que ya muchos deben conocer qué es un virus a partir del COVID-19, gracias a ese señorcito. Pero entonces, un virus es una minúscula partícula infecciosa que solo puede reproducirse cuando infecta una célula hospedera. O sea, un virus por sí solo no se va a poder reproducir. Por ese hecho y por tampoco tener orgánulos celulares, es que no lo consideran un ser vivo. Entonces estaba un poquito lejos de la discusión de ser un ser vivo. Hoy abordaremos virus. Sí, yo paso las diapositivas al grupo, no se preocupen. Aunque bueno, no es que tenga mucho texto, solo esta. Entonces la cosa es que los virus de por sí solos no se consideran un ser vivo, pero son estudiados en la biología. ¿Cómo se crea un virus? Uf, qué preguntas, Juan. Vamos calmados, vamos calmados. Tranquilo, tranquilo. Entonces, sigamos por acá. Ahí vemos como un tipo de virus, por decirlo así. Esa es la estructura normal que tiene un tipo de virus. Entonces, vamos a tener que todos los virus van a tener un genoma de ácido nucleico y una cápside. La cápside es la unión de capsómeros y los capsómeros son la unión de proteínas. Esto suena un poquito exacto, Sebastián. Utiliza la maquinaria de la célula, pero espera, vamos calmados, vamos calmados. Entonces, tiene un genoma de ácido nucleico, puede ser ADN o ARN. Algo curioso que encontré leyendo es que nosotros por lo general vemos que el ADN es de doble cadena y el ARN monocatenario, pero en estos virus pueden tener ADN tanto de doble cadena como monocatenario y a lo mismo con el ARN. ARN de doble cadena y ARN monocatenario. Sé que suena algo raro, pero sí sucede. Entonces, la envoltura no se presenta en todas. Esto es solo de algunas. Entonces, le quería explicar lo de la cápside. Entonces, una proteína se une a otras proteínas y forman un capsómero. Y los capsómeros, a su vez, pues, unidos, van a formar una cápside completa. La cápside completa lo que va a recurrir al... no va a llegar, gente, Dios mío. Es lo que va a recurrir al material genético, ya sea ADN o ARN. Entonces, ustedes piensen en un capsómero como, no sé si han visto los balones de fútbol que a veces tienen un parche de un color y de otro. Entonces, un capsómero podría verse como un parche negro, otro capsómero, un parche blanco. Entonces, así pueden ver los capsómeros. Y a su unión van a formar el balón completo, entonces en este caso una cápside. Entonces, pues hay varios tipos de estructura de un virus. Entonces, pues a la derecha solo pueden tener ARN o ADN o las dos. No, solo pueden tener uno. Por eso, ahí le nombré que podía ser ADN monocatenario o doble catenario. ¿Listo? No, no. Ahí yo trato de que ustedes entiendan de todas las maneras posibles. Entonces, pues ahí tenemos unos virus pues, de nuestra vida diaria, el ébola, que fue letal, el virus de la rabia, el herpes, el rotavirus, el papiloma humano, el VIH, el síndrome de inmunodeficiencia,
la hepatitis, el adenovirus, bueno, pero básicamente la estructura básica de... esperen que no se está usando acá el puntero. Entonces, este es el icosaédrico, que prácticamente viene de su nombre geométrico. El icosaédrico es una figura de 20 caras, ¿listo? Filamentoso o cilíndrico, y la cabeza con cola, y que es prácticamente la unión de un icosaédrico con un filamentoso y unas varillas, ¿listo? Entonces, vamos a ver el diagrama general del ciclo de la vida de un virus. ¿Qué tipo de virus es el COVID? Estas tres tipos de estructura son las más comunes, pero hay muchísimas más, ¿listo? Entonces, en este, o sea, no es ni icosaédrico, ni filamentoso, ni cabeza cola. Es un coronavirus, ¿listo? Entonces acá está el diagrama general del ciclo de la vida de un virus. Entonces está la fijación, llega un virus, recordemos que los virus tienen unas proteínas y tenemos acá una membrana celular. Esta es la membrana celular. Recordemos que en la membrana celular hay también carbohidratos, aminoácidos, fosfolípidos y hay... Epa. Entonces llega el virus con una proteína y esta proteína se enlaza con la membrana celular y ahí permite el acceso. ¿Es una pregunta, Andrés, o es...? No, sí. Sí, es que el coronavirus se pasa por las barreras mucosas, en este caso sería la boca, las mucosas de los ojos o la nariz. Si tocas la mano de alguien, te pasas por el ojo, por la boca y ya. O por las goticas que nos botó alguien más. Pero esperen, vamos calmado, yo ahorita les hablo sobre el coronavirus. Entonces, entró el virus, pues leyó acá una proteína que reconoció la membrana celular y entra por penetración. En este caso, entonces, puede que acá conozcamos como ciertos tipos de... Por acá estaba, no, esta no estaba, no, por acá no estaba, me olvidé ponerlos. Pero puede entrar por fagocitosis, endocitosis, esos mecanismos como de movimiento celular, es que lo vamos a estudiar la próxima semana. La cosa es que entró el material genético, pudo haber entrado todo el virus, también puede pasar. Entonces la cápside se separó y se separó. Entonces van unas proteínas que tienen el mismo código genético de los humanos y van a los ribosomas y ahí pues, se van replicando, ¿listo? Y acá se generan unas copias del genoma y luego con esas proteínas que se generaron se, se forman unos nuevos virus y se genera una liberación. Entonces eso es a grandes rasgos lo que le pasa a un virus cuando entra a nuestro cuerpo. Entonces vemos que acá hay una replicación ya sea de ADN o de ARN, y a la derecha la cápside sí se separa al entrar en nosotros, en un animal, pues, en cualquier especie. Entonces acá está, vean el último paso, quinto, liberación, y nos dicen a infectar una nueva célula. Se separa y deja solo al virus dentro de las células. No es que él lo deje solo. Las proteínas, como son aminoácidos, van a ir a tener que replicar, bueno, eso no es replicación, eso es síntesis de proteínas, ya sea entonces pasa por un proceso de transcripción y traducción, ¿listo? Pero acá se separó solo para que el genoma, las cadenas ya sean de ADN o ARN, se repliquen con ya puede ser la ADN polimerasa o la ARN polimerasa, y pues ahí sí ya pasa y después como se duplicaron y se reprodujeron mucho las proteínas, se transcribieron, se tradujeron. Recordamos una cosita, la verdad es que no sé si les tenga claro, pero no, es que ahorita me queda muy difícil para buscar esas diapositivas. Pero existe un código genético, ¿no? Que a partir de ciertas cadenas de ARN codificamos proteínas, aminoácidos, y a partir de aminoácidos codificamos proteínas, ¿listo?
Entonces les decía, pongan cuidado acá a la liberación. Acá no la mostraron la liberación que botó el virus, sino como normalito. Pero pues hay distintos métodos de expulsión del virus. Ahí está, vemos la lisis. La lisis en este caso es que la membrana... ¿Alguien me iba a decir algo? Perdón. No, espero que no. Si cualquier cosa me interrumpe, no importa. Entonces la lisis se revienta la membrana y sale el virus expulsado. La gente no debe unirse, Dios mío. La exocitosis, entonces, unas moléculas que están acá pues, dentro de una vesícula citoplasmática pasan y se unen con esta membrana y luego solo expulsan el virus, solo expulsan el virus. En cambio acá en la gemación se separa, se crea como una nueva membrana plasmática a partir de una vesícula que venía aquí y se libera una nueva célula, no solo el virus, sino una nueva célula. Esto, las cosas de, se me olvida el nombre, lo vamos a ver la próxima semana, la de gemación, bipartición y todos esos cuentos. Entonces, bueno, hasta allí muchachos, va algo confuso, voy muy rápido. Díganme ahí, para ver si repito algo. Todo claro, los demás. Los 88 y más. Por acá estoy. Acá está saliendo, acá está saliendo. Estos son los procesos de expulsión, de liberación. Lisis, exocitosis, gemación, liberación. Ahí les nombré al principio unos de entrada que era la pinocitosis, la fagocitosis y la endocitosis. Por acá, sí, existen casos en que la célula no muere, sí, existen casos. ¿Qué célula provoca la lisis? Por acá me pregunta Catalina. Es una muy buena pregunta, la verdad. Me dejaste, me dejaste en shock porque no me la sé. Te soy sincero ahí, no me la sé. Eso yo creo que ya es un poquito más profundo. Si alguien me puede ayudar ahí buscando qué célula provoca la lisis, depende yo creo que mucho del... No, no quedamos sin él totalmente. O sea, acá el virus está utilizando la maquinaria y se está siguiendo, se está replicando, ¿listo? Acá lo que está haciendo es botar estos excedentes. No es que de por sí nosotros liberemos el virus. Me preguntaba acá Kate Sword Art que si el ARN, el virus modificaba el ADN. No, lo que pasa es que no modifica. No modifica en sí la célula. Por ejemplo, nosotros seguimos siendo humanos. No va a modificar esos genes. Lo que pasa es que puede a veces, bueno, generar un poco de mutaciones, si es cierto, dañando nuestra... Pero que uno diga que modificó el ADN, mira, ahí nos coloca nuestro compañero Andrés, pero no nos coloca aquí encima. Ah, Santiago, hoy estamos viendo virus. No es tan común, pero como ustedes saben que el IFES le gusta preguntar esto de temáticas actuales, pues no podemos descartarlo de los virus. Exacto. Pero no incide en nuestro ADN. Pero esperen, ya les explico eso. Ahí está lo de la lisis. Hoy. Bueno, muchachos, por acá sigamos. No sé, Sara, tú dime. Bueno, acá hay una cosa. Que a veces los virus no siempre se mantienen igual. No, recordemos que el cáncer es la reproducción excesiva de células. No es tanto. Es una analogía, pero no del todo. Muchachos, hay unos virus que, que pueden evolucionar, ¿no? Hablamos de evolución cuando cambian y se adaptan al medio. Algunas que puede ser por recombinación o por mutación.
La recombinación es cuando cogen dos cepas y se instalan en una misma célula. Entonces la cepa A y la cepa B se mezclan en un anfitrión y sale ahí el virus recombinado. Si alguien iba a decir algo por ahí, lo escuché el micrófono encendido. No, perdón. Listo. Entonces, a partir de un mismo virus que se instala en una misma célula, se van a generar una recombinación. Así el virus puede evolucionar tanto para bien o para mal. Entonces, cepa es la información genética, sí. La cepa en sí no es que, bueno, no es decir cepa, información genética, no. La cepa es el tipo de virus. Digamos que viene el virus del África y este es el virus de Italia, por decirlo así. Entonces es un virus, como por ejemplo podemos hablar del, ¿cómo les explico? Es que lo que pasa, por ejemplo, en el VIH está en constante evolución. El VIH está en constante evolución, entonces a cada ratico está cambiando. Entonces hay distintos tipos de VIH, no todos son del todo igual. Entonces, si se instalaron dos tipos de VIH en una misma célula, entonces ahí se genera una recombinación. No es que sean distinta información genética del todo, no, o sea, no lo podemos ver así de ese modo, sino que es como el mismo virus con pequeñas alteraciones, que sí son siglas. Ahí está la definición de cepa, no la colocó Palomino, no sé si ahí está, les queda claro. Gracias, Palomino. Se aburrió, se aburrió, ya. Bueno, muchachos, perdón si se están aburriendo. Bueno, entonces vamos a hablar acá de coronavirus. Hay un ciento de tipos de coronavirus. Ahí no solo con nuestro compañero. Hay cientos de tipos de coronavirus, pero solo 7 de ellos infectan a los humanos. Entonces, estamos hablando, el SARS-CoV-2 causa SARS. Este es el virus y esta es la enfermedad que provoca. Síndrome respiratorio agudo. Eh, bueno, muchachos, no se desenfoquen en que si está buena o mala la clase. Entonces, el SARS-CoV-2 produce SARS. SARS-CoV-2, el virus, SARS, la enfermedad. El MERS-CoV causa la enfermedad del MERS. El MERS es el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Está el SARS-CoV-2, que es el virus SARS-CoV-2. ¿Hasta qué hora iría la clase? Hasta las... No estoy seguro, hasta las 7. Si me entiendo un poquito, pues va a ser poco. Entonces, SARS-CoV-2 causa el COVID-19. Vamos a entrar un poquito del COVID-19, ¿no? Hay 4 de ellas que causan solo resfriados. Hay 2 que afectan pulmones y causan enfermedades mucho más graves. Y pues luego está el COVID, que causa ambas. Listo, anotas eso del SARS y del MERS. Sí, yo les paso las diapositivas por el grupo, tranquilos. SARS-CoV-2. Listo. Por ahí, ojo, cuidado. Puedes repetir, listo. Voy a repetir desde acá. Estamos hablando del SARS, de los tipos de coronavirus, ¿no? Vimos que hay cientos de tipos de coronavirus, pero por lo general solo se quedan en los animales. O sea, son de origen zoonótico. Entonces, hay solo 7, que infectan a los humanos. Ya sea porque nosotros, como somos dañinos, vamos y destruimos el hábitat pues, de los murciélagos, pues podemos hablar de los murciélagos. Entonces generamos un acorralamiento y hacemos que nuestro zoonótico, que es zoonótico, o ahí traten de usar los prefijos, ahí, zoonótico, epa, de origen de los animales, zoonótico. Entonces ustedes saben que es animales. Si algo lo necesita compañero, no sé, ahí que Andrés, calmado Andrés, calmado, yo ya lo leí, tranquilo, pero leí, ahorita les voy a hablar de eso, calma.
Entonces, les hablaba, ¿no? Que habían 7 tipos, ya fuera porque nosotros, los dañinos, acorralamos el medio ambiente, generamos saltos de infecciones, porque nosotros nos toca convivir, ya los animales se vienen a convivir con nosotros y generamos esos saltos. Y también maltratamos mucho los animales, generando que se enfermen, no los dejamos comer lo que ellos desean y pues obviamente sus defensas bajan y los virus nos atacan, tanto a ellos como a nosotros. Y eso genera esos saltos. Entonces, habían 7, ¿no? Entonces, hablamos del SARS-CoV-2, del SARS-CoV normalito, produce SARS. El MERS-CoV produce MERS. Y el SARS-CoV-2, COVID-19. Se ha salido bastante gente, de pronto está aburrida la clase. Entonces les dije que 4 de ellos causaban resfriados, 2 afectaban a los pulmones y causaban enfermedades mucho más graves. Y el COVID-19 pues estaba que producía más. El MERS que produce, oye, pues déjame decirte que no te puedo dar los síntomas en sí y qué afecciones les pudo provocar. Es que la verdad es muy viejo y no lo estudié como a profundidad. Listo. Gracias, Pablo. Entonces le nombré que los coronavirus pueden ser listo, ahí está lo de Palomino. Entonces, le dije, puede tener ADN o ARN. ¿Qué pasa? Aquí les coloqué esta imagen. Uy, Dios mío, mucho copiar estos manes. Están en copia y peguen. Entonces, ¿qué pasa? Alguien iba a decir algo, yo escucho por ahí. ¿No? Listo. Si alguien quiere decir algo, no importa, ¿no? No importa. Aportan lo que ustedes deseen. Entonces les decía, el ARN es un poco más descuidado. ¿Por qué? Recordemos que enzimas o proteínas están inmersas en la replicación del ADN o el ARN. En el ADN está el ADN polimerasa. El ADN polimerasa es mucho más cuidadosa y revisa que todo haya quedado bien. En cambio, el ARN polimerasa no, es más descuidada, ahí ustedes la ven. El ADN toda juiciosita revisando su lista y el ARN polimerasa ahí toda suelta, sin, sin preocupación. Entonces esto es lo que genera que el ARN, en este caso el coronavirus, que es de ARN, el COVID-19, genere tantas mutaciones. ¿Qué pasa? Ahí se generan bastantes mutaciones. Pueden ser unas SARS-CoV-2, listo. El virus. Eso me gusta que me corrían. Entonces, pueden ser unas pueden ser agresivas, otras más suavecitas. Y aquí está. En la clase pasada hablamos del sistema inmunológico, no sé si se acuerdan. Entonces hablamos del adaptativo y del innato. Manuel, Vale. una pregunta que se me acaba de pasar por la mente. ¿Existe alguna manera en la que se pueda impedir la mutación de este virus, de esta enfermedad, de estas células, perdón? Sí, exacto. Ahorita les nombro ese detalle. Eh, pero Ok, tranquilos, bueno. tranquilos. Yo ahorita, tranquilo que yo se lo digo. Eh, tengo un grupo de WhatsApp, sí, yo tengo un grupo de WhatsApp, pero ya se llenaron 2. Las ilustraciones me las robé por ahí, de un canal, TED-Ed. Si quieren ustedes se pueden entrar, TED-Ed, están en inglés, se la pueden mirar esos videos. No, el ADN, recordemos que las diferencias entre ADN es que tiene, espera, si quieren les muestro una cosa, vamos a leer esto rápido porque veo que algunos están confundidos. Esperen muchachos, discúlpenme acá un momento. ¿Puedo editar la clase? Es que pena, es que tengo a los 100 compañeros escuchando. Perdón muchachos.
Ya les muestro acá una cosita. Grupo de estudio. Biología. ADN. El nombre del canal. Camino al saber. TED. Es una página. Así. No escribí mal. Era TED. Así. Entonces, muchachos, la clase pasada, no, hace mucho hablamos de esto. Voy a hacerles un pequeño recuento de ADN y ARN. Diferencias claves, ¿no? Bueno, el ADN, ácido desoxirribonucleico, y ARN, ácido ribonucleico. El ADN se encuentra en el núcleo, pues en las eucariotas, ¿no? Las procariotas no se encuentran en el núcleo. Están las bases nitrogenadas, las pirimidina, las purinas, que el uracilo era único en el ARN y la timina era único en el ADN. Otra cosa, que tenía una composición de una base, los nucleótidos son lo que componen el ADN. Pero entonces un nucleótido tiene una base nitrogenada, un grupo fosfato, un azúcar o desoxirribosa. La diferencia entre la ortirribosa y la desoxirribosa está acá, que en este oxígeno. Esa es la diferencia entre la desoxirribosa y la ribosa. Y hablamos que tiene una numeración los carbonos pues, del azúcar, ¿no? En este caso la ribosa o desoxirribosa. Tiene una numeración. Miren, ahí hablamos de que también esa numeración aporta muchísimo, que pues que en una va en 5' a 3', en otra va de 3' a 5'. Eh, se dan unos enlaces de hidrógeno, ya pueden ser dobles o triples, y acá vemos la diferencia. Mira, el ARN es distinto, ¿no? Solo una cadenita, y el de ADN, dos cadenas. Entonces decimos que el ARN monocatenario y ADN, doble cadena. Estas preguntas no las vemos, esto solo es para mostrarles un breve repaso. Entonces, hablé del dogma central de la biología. Cuando el ADN se vuelve a reproducir, en ADN es replicación. Cuando el ADN pasa a ARN se llama transcripción, y de ARN a ADN transcripción inversa. Cuando el ARN vuelve a ser ARN, pues replicación, y del ARN a proteínas es traducción. Listo, por ahí claro. Y que la replicación del ADN tenía tres modelos: podía ser dispersivo, conservativo, o me está haciendo algo por acá, o conservativo, semiconservativo, conservativo. El de los humanos, semiconservativo. Entonces les hablé de la ADN polimerasa, que era la que sintetizaba la nueva cadena de ADN, ya sea en la dirección impuesta, ¿no? De dirección 5' 3'. Bueno, el que sí lo puede devolver, por favor. Claro, claro. Otra. Ahí, Otra. tranquilo. Ahí sí. Otra. Ahí. ¿En qué momento se da la transcripción inversa? Hay unos virus que son los retrovirus que realizan esa transcripción inversa. Ya les explico cada una. La idea no era explicar eso. Es que tengo el video en YouTube, está en el canal de YouTube del grupo, está toda la explicación completica. Sin embargo, pues les voy a dar un breve repaso. Entonces, hablamos de la helicasa, que era la que rompía los puentes de hidrógeno; la primasa, que era un cebador que colocaba un primer, porque algunas cadenas no se podían hacer del todo así así de la nada. Tenía que agarrarse de un primer o cebador que lo hacía la primasa. Y pues que hay una que se forma en cadena rezagada, una cadena líder. La cadena rezagada se hace en fragmentos de Okazaki. Y la topoisomerasa es la WSS. Bueno, esto no es la verdad, no les voy a explicar porque me demoro mucho. Listo, ahí está todo el proceso de cómo se replicaba el ADN, replicación del ADN. Si ven acá, la más importante es la ADN polimerasa.
y por acá está la ADN polimerasa 1 realizando una corrección. Muchachos, estoy demorando. Y le sale el dogma central de la biología. O sea, el producto funcional de la mayoría de los genes son proteínas, o para ser más exacto, polipéptidos. Cuando hablamos de péptidos, estamos hablando de aminoácidos o proteínas. Entonces, por ejemplo, en el gen de color de las flores hay un pedazo en un cromosoma que codifica el pigmento de la flor. Eso es lo que hablamos de, entonces, de que cuando el ADN pasa a ser ARN es transcripción y del ARN a los polipéptidos pasa a ser traducción. Listo, ya la devuelvo por acá. Ese es el video del canal, Pablo. Listo. Sigamos por acá rapidito. Lo de la transcripción, no. El ADN. Yo la subo, esta la de hoy, clase de hoy, la subo a YouTube, tranquilos. Entonces, el ADN pasa a ser, se forma ARN con la ARN polimerasa y sale acá un transcrito primario. Les dije que en algunas veces el transcrito primario ya podía salir, bueno, en las bacterias ya podía salir, pero en las células humanas tendría que pasar por un procesamiento, ya fuera añadiendo una cola poli A y una cola, se me olvidó la otra, el camino al YouTube, el camino al saber, se llama el canal de YouTube. Entonces ahí está la ARN polimerasa. Yo, si quieren ahorita les paso esta diapositiva, listo, como para que no se queden. Entonces les hablé de unos sitios de reconocimiento. Bueno muchachos, yo creo que ahí quedó claro lo de que era el ADN y el ARN. Espero que pues hay el que estaba en duda. Bueno, hay varios que habían en duda. Espérenme, me salto acá. Yo ahorita les paso las diapositivas de nuevo porque veo que no muchos no las tienen. Y por último está la traducción. Listo, Juan Manuel, con gusto. Está la traducción. Que a partir de la cadena de ARN mensajero formamos polipéptidos. Entonces sale el ARN mensajero del núcleo, va al ribosoma, al ARN ribosomal, y por acá hay flotando unos señores. Estos señores por acá son los anticodones. Los anticodones codifican, o sea, estas cadenitas son codones, ¿no? Y acá cada codón tiene su anticodón. O sea, para cada codón hay un anticodón por acá flotando con su respectivo aminoácido en la punta, ¿listo? Y después de esto formaba pues el aminoácido. Recordemos que toda proteína. Sí, ahorita, no, tengo dos preguntitas nada más. Al final, pues siempre se inicia por metionina. Y hablamos de que habían este era el código genético, esta es la tabla del código genético. Esta aplica para todos los seres vivos. Entonces, por ejemplo, que o sea, estos codones codifican fenilalanina, UUA, leucina. Esto es el codón de inicio, AUG, metionina, y estos son los de alto, los de stop, los que hacen que el ARN ribosomal suelte la cadena de polipéptidos, polipeptídica que estaba haciendo. ¿Cómo se llama esa tabla? Se llama código genético. Listo, muchachos, yo creo que por ahí les dejo la idea no era ver esto hoy, pero bueno. Sin embargo, ahorita se las paso para que echen un repaso. Listo, ahora sí. Entonces, en la clase pasada estamos hablando del sistema inmunológico. Nuestra compañera Laura nos la enfocó un poquito más a... Esperen. Un momento, muchachos. No me tiré ya, perdón. Entonces, hablamos del sistema inmunológico innato y el adaptativo. El adaptativo era el que pues ya entraba a ciertas moléculas, a ciertas virus, bacterias que afectaban a nuestro cuerpo, pero que ya era como una maquinaria pesada, ¿listo?
que reconocía ciertos virus porque ya los había tenido en su cuerpo. El innato de por sí entraba a atacar pues todo lo que entraba al cuerpo. Entonces, acá algo que quiero que analicemos es que, si ven acá, digamos que este señorcito, llamémoslo el glóbulo blanco, paró digamos, a este coronavirus. Ya lo estaba buscando, ya lo tenía registrado en su base de datos. La semana pasada colocó el ejemplo a Laura de que era la Interpol. La Interpol ya lo estaba buscando con circular roja. Algo así podemos hablar hoy. Y por acá tenemos que, miren, así como los narcos, que burlan el sistema de seguridad, a veces borrándose las huellas, cambiando su rostro, lo hacen los coronavirus con sus mutaciones. Entonces, como él ya estaba buscando era ahí es lo que hace difícil de hoy en día que podamos crear una vacuna contra el virus. Lo que estamos creando son antivirales. Ya ahorita les explico mejor eso. Entonces, vamos a ver cómo llega el coronavirus al cuerpo. El COVID-19 más precisamente, el SARS-CoV-2. Pero entonces vamos a hablar de la enfermedad COVID-19. Entonces, nosotros estuvimos en contacto, ya sea tocamos alguna superficie que haya tenido contacto con saliva de otra persona o algo así. Nos la pasamos por nuestros ojos, por nuestra boca o por nuestra nariz. Esas son partes del sistema respiratorio. Bueno, no los ojos no, pero son una mucosa que permite la entrada de este virus. Entonces, entra el virus, ¿no? Estas son el tejido epitelial. El tejido epitelial en este caso, el interior de los pulmones. Entonces llega el virus y llega y nos va atacando acá estas señoras células, este tejido epitelial. ¿Y qué pasa? Entonces, el coronavirus, el COVID-19, tiene una proteína S que encaja esencialmente con el receptor ACE2 receptor. Entonces, él encaja perfectamente, estas partes de acá encajan con estas y pues permiten que las células, pues que el virus entre a las células. Acá en este caso está soltando el ARN a nuestro interior. ¿Para qué? Para que nuestra maquinaria, nuestros orgánulos celulares, lo repliquen. Anteriormente les mostré cómo era la replicación de todo este cuentico, listo. Entonces, ¿qué sucedió? Pero a ver cuál es la siguiente. Ah, no, acá no está. Entonces, el SARS-CoV-2, ¿qué hace? Empieza a reproducirse y empieza a salir, pero no sale como con lo que yo les mostré que exocitosis y hemación, no. Ella hace lisis, ella hace que explote la célula. O sea, nos está matando cuando entra el coronavirus. Nos está matando. Y esto se esparce a los pulmones. De por sí no es tan mortal. Ahí donde va esa etapa no va tan mortal. ¿Qué pasa? Que activó nuestro sistema inmunológico, que es el que nos defiende. Pero en este es peligroso porque recordamos que las citoquinas son las que realizan la comunicación celular, ¿listo? Entonces, ellas interpretan estos virus y traen al sistema inmunológico. Entonces, conocimos la maquinaria del sistema inmunológico. Si alguien iba a decir algo. No, bueno, por ahí yo con los micros. Esperen. Ni idea de quién sea. No sé si son mis audífonos que están sonando raro. Muchachos, ¿alguien me puede decir algo? Es que quiero probar una cosa. ¿Qué pasa, Manuel? Eso, gracias. Todo bien. Ya. Se arregló. Bueno, entonces llamo esto. Ya están saliendo las células infectadas. Bueno, ya infectadas entre comillas, no, porque ya se están expulsando, algunas se están muriendo, están explotando. Entonces, ¿qué pasa? Infectan a nuestro sistema inmunológico. Estas son las citoquinas. Y este es pues el sistema inmunológico, las células que tengan el sistema inmunológico. Sí, yo estoy grabando la clase, ojalá quede bien grabada. La verdad, siempre tengo problemas cuando la grabo, pero ojalá, yo confío que sí quede bien grabada. Ahí tengo testigos de que yo la empecé a grabar.
la empecé a grabar apenas empecé la clase. Entonces, ¿qué pasó? Tan lindo ese virus. Sí, sí, de ahí esa es una representación gráfica algo linda, ¿listo? Entonces, ¿qué pasó? Se infectaron las células del sistema inmunológico. Acá tenemos a los neutrófilos. Los neutrófilos son los que ¿qué? Liberan unas enzimas, dañándolo pues lo que está mal, los virus, pero está tan descontrolado que atacan también a las células buenas. Ese es el problema de que también se infectó el sistema inmunológico. Ahí es donde está grave pues el COVID-19. Atacó tanto a las buenas como a las malas. Lo mismo pasa con las células, perdón, acá está estas células. Las células que como para 3 años, ahorita hago una reflexión sobre eso. Listo, entonces acá está perdonen por siempre decirles que para ahorita, pero es que se me adelantan, perdonen ahí. El nombre del canal de YouTube es Camino al Saber. Entonces tenemos las células killer T cells. En este celular esto, pues células T asesina. Y como su nombre lo dice, ellas van y le dicen a las células que están enfermas, destrúyase. El problema es que no solo le dice a las células destruyense, sino que también le dice a las buenas. Y va matando y va matando. Entonces, está bueno, acá todavía no les explico eso. Entonces, esto puede generar fibrosis, ¿no? Recordemos que la fibrosis es una cicatrización en los alveolos pulmonares que hace que se hinchen y la respiración se dificulte. Esta enfermedad ya queda de por vida. Entonces es peligroso, ¿listo? Y también hablamos de que... Pero me vuelvo para mostrarles. Fue tanto el daño que se están muriendo, se están destruyendo acá las bacterias, el tejido epitelial, que entran unas bacterias. En este caso, podremos hablar de que nos da neumonía. Vienen unas bacterias y atacan nuestros alveolos. Sí, hay algunos videos que están buenos, hay otros que están no tan buenos. Es que depende muchas veces. Cells at Work, sí, Cells at Work, es un anime de Netflix. Sí, sí, no estoy mal, para que por favor lo vean. Ahí habla de todo, es muy entretenido. Bueno, ya la verdad no lo he visto, pero me contaron y lo voy a ver. Entonces, ¿qué pasó? Entraron las bacterias y ya el coronavirus pues, intentó contenerlo en nuestro sistema inmune, tanto que ya se cansó y el coronavirus también está como contenido, pero el problema es que ya no hay nadie que contenga las bacterias y ahí es donde estamos susceptibles ante todo esto y corremos el riesgo de morirnos. Entonces recordemos acá por qué se destruye con jabón. ¿Listo? Entonces tenemos una capa lipídica, tenemos adentro pues, el material genético y acá tenemos pues, la proteína. ¿Qué pasa? Llega el jabón, al ser jabón, se me olvida cuál es la propiedad, destruye los lípidos, ¿no? Ustedes no saben, como cuando lavamos la losa, tomamos el jabón ¿y qué? Y destruimos la grasa, entre comillas destruimos. Entonces destruimos los lípidos y pues queda el material genético suelto y las proteínas sueltas y eso ya no es vida para desperdiciar el tiempo aprendiendo. Entonces, muchachos, ¿qué les quería hablar? Hagamos acá como un breve time, un breve tiempito ahí. No. Recapitulación. Recapitulación. Listo. Les hablé de los Ok. virus, de cómo se entraban a cualquier célula y se replicaban y también se contenían o también se reproducían mucho más. ¿Listo? Les hablé que los tipos de coronavirus, que hay cientos, pero solo 7 se infectan en los humanos.
que cada tipo de virus tiene su enfermedad. Por acá, que el SARS es síndrome respiratorio agudo, que el MERS es síndrome respiratorio de Oriente Medio, que el coronavirus hace lisis. Es que los virus no son considerados seres vivos. No son considerados seres vivos. Entonces no podemos hablar de que se mueren, podemos hablar de que se destruyen o se... ¿Cuál es la palabra? Se detienen, se contienen. Pero entonces les quería hablar acá de unas cositas. Eso se desactivan. Como, bueno, podemos hablar de que un virus del computador se desactivó. Él no se murió, se desactivó. Entonces, cuando hablamos de pandemia, es cuando... Exacto. La próxima clase les explico las características de por qué algo tiene que considerarse un ser vivo y qué excepciones hay para que algo se considere ser vivo. Bueno, pandemia es cuando hablamos de que una enfermedad se transmite muy fácilmente por todo el mundo. Entonces, hay tres métodos que son priones. Uy, muchacho, ahí me corchó Cristian. No, la verdad, no he escuchado de los priones. O bueno, sí, por ahí he escuchado, pero no me acuerdo bien. No, es que el carbono, pues sí, el carbono es considerada la molécula principal de la vida, la molécula orgánica. Pero bueno, no he escuchado la verdad de los priones. Me disculpan. No he acabado. No he acabado. Tranquilos. Sí. Entonces, para contener una pandemia hablamos de tres métodos. Está la exposición llana, es decir, nos dejan a todos expuestos al virus y hagan lo que se les dé la gana. Y ese es un método, no digo que efectivo, quizá es el más rápido, pero el más desastroso porque va a matar mucha gente. Porque el sistema de salud va a colapsar. Eh, ¿Cuál es el problema de esta exposición llana? Algunos le dirían, bueno, que se acabe rápido esta vaina, se mueren todos. El problema es que no sabemos si como el coronavirus vuelve a dar. No es algo que podemos decir, soltamos a todos y dejamos que todos se contaminen y crean resistencia. No, lo que pasa es que hay distintos tipos de coronavirus. Distintos tipos de coronavirus no, distintos tipos no. Distintas cepas, de lo que hablamos ahorita. Se escucha muy bajito. Es que me tocó cambiar de micrófono porque el micrófono, no sé si estuvieron la clase pasada, pero mi micrófono se dañó. Bueno, espero que ahí me escuchen mucho más duro. Sí, escuchan mucho más duro. Porque hay gente que es asintomática. Ahí yo les hablé de que, bueno, que 4 de ellos causaban resfriado, 2 afectaban los pulmones y causaban enfermedades mucho más graves, y que el COVID-19 era la combinación de las dos. Puede que nosotros lo tomemos como un simple resfriado o como una enfermedad mucho más grave, listo. Pero pues eso es mucho más profundo, ¿no? Yo se los dejo ahí, pero eso es mucho más profundo. ¿Saben qué me está haciendo para que me escuchen? Perdón. Es que tengo el micrófono en la mano, en la boca. Porque lo tenía puesto en la camiseta. Parezco presentador de televisión. Bueno, entonces, exposición llana. Nos exponíamos a todos al virus y pasaba rápido, pero el problema es que puede que el virus mute y nos vuelva a dar a todos, entonces esto no es una garantía. Coordinar y contener. Suena muy bonito, ¿no? Que todos los países, un país genere políticas y se pongan de acuerdo. Pero esto es casi imposible, ustedes saben que todos les vale miércoles. Y pues, eso es muy difícil, coordinar y contener. Lo que estamos haciendo ahorita es vacunar y retardar. La idea es darle tiempo al sistema de salud para que cree vacunas, al sistema de la ciencia, para que nos cree una vacuna y podamos erradicar, no el 100% del virus, pero sí en un 90% o en 80%. Eso depende de qué estamos hablando. Entonces, hablamos de unas cositas, ¿no? Que alguien me había preguntado.
Entonces, a la espera de una vacuna, los tratamientos antivirales persiguen atacar uno o varias frentes. Al no poder realizar una vacuna que elimine al 100% el virus, entonces usamos los antivirales. Ustedes han escuchado pues, de los antivirales ahorita muy mencionados por el COVID-19, quizá antes no los hubieran escuchado. Pero que pueden hacer una función, evitar la entrada. Otra es, no, antibióticos son para solo las bacterias. Antibióticos, ojo que antibióticos solo sirven para las bacterias. Por eso acá hablamos de antivirales. Bueno, entonces hablamos de acá. De que los antivirales pueden atacar uno o varios frentes, evitar la entrada. Ellos pueden, por ejemplo, ahorita con el coronavirus, la vacuna creo que la antiviral que va más avanzado es insertar la proteína S para que el cuerpo, pues las células ya reconozcan esa proteína y no permitan la entrada del virus. Reforzar el sistema inmune, sí, también, bueno, quizás reforzar el sistema inmune no sea tan visto en la ciencia como un antiviral. Eso ya es distinto, pues reforzar el sistema inmune ya vendría siendo el antiviral propio del ser humano, o sea, su sistema inmunológico. Evitar que se escapen de las cápsulas, o sea, contenerlo y inhibir la replicación. Listo por acá. Entonces, ahorita vemos, bueno, mentiras, solo nos queda esta preguntita, sí. Muchachos, hay como dos preguntas para terminar, dar por terminado hoy. Me tengo que ir. No, el antibiótico es contra las bacterias nada más. Los antibióticos solo sirven contra las bacterias. Bueno, muchachos, presten ahí atención y me dicen la séptima. Antivirales contra contra virus, sí, contra virus, exacto. Un antiviral es una sustancia que se realiza científicamente, que por ejemplo ahorita le nombré, ¿no? Que insertamos la proteína S. Por acá le damos, espera, me vuelvo rápido. Está muy demorado, me tocó eso por otro lado. Por acá, creo que era este. Entonces, la proteína S estaba siempre con la proteína ACE2, era la que relacionaba y permitía la entrada. Entonces, ahorita la que va más avanzada, el antiviral que va más avanzado, creo que es insertar la proteína S para que nuestro cuerpo ya la reconozca. Básicamente para interponer en nuestra circular roja. Pero los antivirales hay como por poquito tiempo. No sirven del todo porque sabemos que existen mutaciones. Listo, muchachos. Uf, tenía el... puta. La séptima. Por ahí solo vi que alguien contestó la D. Los demás. Wender colocó la D. Igual Rick la D. Listo, la D. Nos estaba mostrando, viendo la etapa, ¿no? El gráfico muestra un mecanismo de infección de un virus. Viene un bacteriófago A, B, C, D. Bueno, ahí muestran qué proceso hace, ¿listo? Entonces vemos las capas, el peptidoglucano y la membrana citoplasmática. Ahí vimos que la D se instaló el virus ahí en esta y insertó ya puede ser su ácido nucleico, ¿no? ADN o ARN. Entonces, lo que seguirá después de la etapa D sería que el virus ingresará al núcleo de la célula y se recombinará con los genes de las células cuidadora para formar un solo gen. No, no es que se recombinen, es una cosa muy distinta. Hacer los genes del virus y aparte hacer los genes de la propia célula. La 8 dijeron que listo. Ya vamos para allá. El virus ingresaría al núcleo de la célula y allí
comenzaría la traducción de proteínas gracias a los ribosomas de la célula. Uf, ahí yo creo que se la sacan fácil. ¿Por qué? Porque la 8, no mire, ahí colocaron ingresa al núcleo de la célula y allí comienza la traducción de proteínas. Y gracias a los ribosomas de la célula. O sea, ahí cuando nombraron que entró al núcleo y usó los ribosomas de la célula, ahí ya entró una contradicción. Recordemos que los ribosomas no están en el núcleo, están en el citosol. Y de por sí el virus por completo no entra al núcleo. La C. La información genética del virus es reconocida por la célula hospedera y la célula vuelve a revelar al medio en el que está. No, eso pues, no tiene nada que ver. Y la información genética del virus se camufla en la célula hospedera y comienza a replicarse utilizando la maquinaria celular. Y eso fue lo que estuvimos hablando toda la, tarde, bueno, toda la hora. Yo creí que me iba a demorar más. Entonces, el octavo. El polímero peptidoglucano contiene aminoácidos y carbohidratos. Bueno, las otras ni para qué las leo. Entonces, peptidoglucano. Saquemos ahí las raíces. Sí. Entonces, glucano, cuando ustedes vean glucosa, piensen en glucosa, carbohidratos. Recuerden que los carbohidratos son bueno, no son los azúcares de todo, ¿no? También hay carbohidratos que no son azúcares, pero llevan esa misma terminología: glucano, glucosa, fructosa, sacarosa, lactosa, listo. Y el péptido, Pero pues cuando uno le pregunta por generalmente, uno cuando le pregunta generalmente, tipo, se olvidó cuando uno se refiere a un lípido, sacáridos, creo que era, que directamente se refiere a los lípidos, Sacáridos son igual que el glucano, la carbohidratos. glucosa, azúcar, etc. Ah, entonces sí, mal. sí, toca que aprendan a ojo ahí con las raíces, listo. Entonces, Vale. lípidos, grasa. Sacáridos, piensen en carbohidratos. Glucosa, glucano, lo que descoloque gluca, piensen en carbohidratos. Peptídicos, piensen Proteínas, en proteínas, aminoácidos, listo. Quizá ahí también la podrían sacar. porque es que me dijeron proteínas, pensé en un caso de carne. No, tranquilo, pa. Entonces, muchachos, yo creo que ahí está claro. No sé, Manuel, disculpa, vale. ¿me podrías resumir lo que es el polímero peptidoglucano, por favor? Así como breve, para no quitarte más tiempo, por favor. ¿Qué son los peptidoglucanos? Polímero Muchacho. Bueno, los peptidoglucanos son como. Sí, estoy grabando la clase. No se nota porque la estoy grabando con un programa. Por acá estaba. Bueno, ahorita les digo. Entonces, peptidoglucano. Entonces, básicamente es que tenemos los carbohidratos son los que hacen de. Apenas llegan. Hacen de receptores. Perdonen. Es que acuérdense que lo tengo en la mano. Porque no me escuchaban si lo tenía en la camiseta. Perdón por tocarle el micro. Es que me puse nervioso. Pero sí, los peptidoglucanos. Recordemos que esos peptidoglucanos hacen más referencia. Esperen, pero acá sí les voy a mostrar. Muchachos, ¿ahí me escuchan bien o ya no? Listo, perdónenme ahí. Es que las imágenes, hay veces que uno no encuentra las imágenes correctas. Bueno, yo esa se la repaso la próxima semana. Pero básicamente sí, los carbohidratos son los que hacen de receptores, y al igual que las proteínas, para reconocer qué es lo que va a entrar al cuerpo. También tenemos los distintos métodos de transporte, ya puede ser activo, pasivo, que unos pasan por canales de proteínas, que por ejemplo que si metemos un alfiler en una célula, bueno, algo hipotético, no es que sea así, se puede mover,
y después se unen otra vez. O sea, no es algo fijo, esto está en constante movimiento. O sea, digamos que esta enzima no está siempre ahí. Esta enzima no, esta proteína está siempre ahí, ¿no? Y acá hay unos, es que hay una foto mucho mejor, pero por acá. Miren, esta es parte, ¿listo? Las bueno, ahí lo llaman glicolípidos, ¿listo? Es que ahí veis que le sacan tanto nombre a las cosas que es difícil. Entonces, esos son los que hacen el reconocimiento. Pero no sé si ahí le quedó claro, parce.